texto de la India, más o menos del siglo IX, de la era cristiana, llamado Los Agamas, que tiene una frase muy interesante que habla acerca de una flor, ¿no? Dice, la flor es el cuerpo, o representaría lo que ellos llaman los rituales, ¿sí? Y el perfume de la flor sería la parte esotérica, ¿no? La parte oculta de esto. Sin embargo, yo agregaría algo más, ¿no? Esto ya es una idea mía, pero yo agregaría que la espiritualidad o el espíritu sería la vida, ¿no? de la flor. Y acá podríamos llegar a una conclusión interesante, es decir, que la espiritualidad es la vida. Si la podríamos definir ya directamente así. Podríamos decir que la espiritualidad es la vida. Por lo tanto, todos aquellos seres tienen espíritu, pero aquellos que tienen conciencia de la vida, podríamos decir que tienen espiritualidad. ¿Y quiénes son los únicos que tenemos conciencia de la vida? Somos los hombres, seres humanos. Los animales tienen vida, pero no tienen conciencia de su muerte y de sí mismos, ¿no? Bueno, nosotros sí, nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos y tenemos conciencia de que estamos vivos y tenemos conciencia de que un día nos vamos a morir. Entonces, esta conciencia la vamos a llamar la espiritualidad. Entonces, quiere decir que todas las personas, todos los seres que están vivos son espirituales. Entonces, podríamos decir que la vida teóricamente se puede decir que tiene dos manifestaciones o dos estados. En primer lugar, podríamos decir que la vida es una condición. La vida es una condición. La vida como condición. La vida como condición, básicamente diríamos que es un estado que lo podríamos llamar eterno. ¿Por qué? Porque la vida es algo que nos trasciende, porque la vida estaba antes de que nosotros llegáramos y estará después de que nosotros nos vayamos. La vida continuará. Por lo tanto, la vida es un campo de trascendencia. Lo que no quiere decir que tenga conciencia. Porque si dijéramos que tiene una conciencia de eternidad, estaríamos postulando alguna clase de doctrina religiosa, como hace Oriente, ¿no? Nosotros queremos liberarnos de eso. Por lo tanto, más nos liberemos de las formas, más nuestra expresión vital será más pura, digamos. Entonces, podríamos decir que la vida es una condición eterna o un campo de la trascendencia. Al ser eterna no tiene tiempo, simplemente eso, no tiene duración, está en otra dimensión o no tiene dimensión. Ahora bien, nuestra vida no es una condición eterna, nuestra vida es condicionada. Entonces tenemos a la vida como condicionante. Entonces acá tenemos los dos niveles de la vida. Y esto como condicionante tiene tiempo y espacio. ¿Sí? Estamos de alguna manera insertos en la temporalidad de nacer y en morir y en la espacialidad. Entonces la vida como condicionante es finita. Somos seres nacientes y seres murientes. Como diría Lacan, ¿no? Lacan decía que el hombre se angustia porque tiene conciencia de su muerte, de su finitud, ¿sí? El hombre es un ser que habla, está disociado porque hablamos y no nos entendemos, y también estamos disociados por la diferencia de género, por la diferencia sexual. Entonces estas diferencias que son propias del tiempo y del espacio son formas condicionantes que nos hacen perder la condición eterna. Es decir, perdemos lo que somos vitalmente en pro del condicionamiento que tenemos. La diferencia entre una intuición de una eternidad y una realidad de tiempo y espacio, que tiene un origen y un final. Por lo tanto, cuando el ser se encarna o el ser viene a la existencia, se pierde. ¿Por qué el ser se pierde cuando existe? Bueno, porque una cosa es lo que soy y otra cosa es lo que parezco ser. Entonces, en el parecer se pierde el ser. Entonces, el ser y el parecer, ser,
son dos cosas diferentes y están disociadas. ¿Se entiende más o menos de todo? A ver, el ser lo vamos a tomar como una condición intemporal, o como un núcleo de lo que somos. ¿Sí? Y el parecer es el ser arrojado al tiempo, a la temporalidad. Hay un filósofo llamado Martin Heidegger que tiene un libro Ser y Tiempo, o El ser y el tiempo, donde justamente teoriza de esto, ¿no? Que el ser, al estar en el tiempo, se angustia porque va camino a la nada, es decir, a la muerte. Entonces, es lo que Heidegger llamó el Dasein. El Dasein es el ser ahí, el ser arrojado a su temporalidad. Como nosotros, cuando nacimos, cuando fuimos arrojados al mundo, ahí perdemos el ser en la disociación del yo. ¿No es cierto? Porque al estar en el vientre materno somos una unidad, inconsciente, pero una unidad. Ahora, al nacer, empezamos luego, con el tiempo, a reconocer a los otros, a los padres, a los hermanos, a la sociedad. Ese reconocimiento nos hace perder el ser. ¿Por qué? Porque toda nuestra construcción consciente es a partir del tiempo y espacio, y siempre es hacia adelante. La temporalidad tiene esa limitación, que siempre va hacia adelante. Y adelante lo único que hay es la muerte. Ahí lo que parecería, digamos, que vuelve al ser, sería la construcción de la personalidad. Lo deja encapsulado. Es que no hay otra opción. O sea, no hay otra opción, porque al nacer en una cultura, en una familia, en un lenguaje, naturalmente nos vamos encascarando en un yo, en un ego, el yo, que es una construcción virtual de la psique, y ese yo es el referente en el mundo. Yo y tú, esa es nuestra relación con el mundo. Dentro de la neurosis, dentro de lo normal, porque las enfermedades mentales pierden esto, pero aún así nos encuentran al ser. ¿No? Pero hablemos de lo normal. Entonces, esta disociación entre yo-tú es justamente lo que nos hace perder el núcleo. O por lo menos no lo podemos ver. Pero ¿qué pasa? Lo intuimos, lo sentimos. Esto es lo que en mitología se llama el llamado al viaje del héroe. Hay unos mitos que dicen que hay un héroe que en algún momento siente un llamado a buscar algo de valor. Hacer un viaje hacia un lugar lejano o hacia sí mismo a encontrar esto. Bueno, los mitos van variando de acuerdo a las distintas culturas, pero esta búsqueda es una búsqueda espiritual. Estamos buscando nuestro núcleo como una condición eterna. Por eso proyectamos el ser en Dios. Los dioses son una construcción cultural de un núcleo íntimo perdido. Entonces lo vemos afuera, lo vemos como una construcción cultural y creemos que eso nos creó a nosotros. Y perdimos el proceso. Pero esto es alienante y hace que el hombre se angustie. Por eso las religiones no funcionan. Por eso las religiones palean. ¿Por qué? Porque no pueden darnos el objeto de valor que buscamos. Por eso podemos teorizar que nuestra disociación, nuestro yo, esto es una hipótesis, puede que tenga dos miradas, ¿no? Una mirada hacia sí mismo, hacia la fuente de sí mismo, y una mirada hacia el mundo externo. Entonces también el yo está disociado. Esto es lo que Carl Jung llamaba la sombra, ¿no? O el lado oculto del yo, o lo no asumido del yo. Uno va hacia una instancia espiritual o hacia la búsqueda de respuestas que esto no puede ser todo. Y otro va hacia el mundo cósmico, hacia el mundo social, hacia la persona, hacia la máscara cultural. Entonces esta disociación hace que el hombre necesite un puente entre los egos. La palabra pontífice es puente, ¿no? Los líderes religiosos, por lo general, asumen este papel. En definitiva es como un papel bastante psicopático, ¿no? Porque ellos son aquellos que quieren
unirnos con lo sagrado y ellos tampoco están unidos. Entonces, bueno, así nace la religión de las formas. La religiosidad de las formas son construcciones culturales humanas, que es un lenguaje humano también, por una proyección del ser. Y es una forma de algún modo, hacer una dialéctica de la espiritualidad. ¿No? La religión es una dialéctica de la espiritualidad. Permite canalizar la espiritualidad de esa manera. Por eso dicen que la religión es la vía regia de la espiritualidad. Pero es eso, simplemente una forma. Por eso hay tantas religiones, tantas ideas, tantas ideologías, y entre ellos no se ponen nunca de acuerdo. Entonces, ese es el problema. Porque hemos perdido el ser. Por eso la palabra Dasein es una palabra que es un neologismo heideggeriano, ¿no? Pero Heidegger también no solamente va a decir que el ser está ahí arrojado, o el ser ahí, o aquí en el tiempo, sino que también en Dasein se puede ver como el ahí del ser. Podemos invertirlo. O sea, el ser no solamente tiene conciencia del tiempo, sino que también tiene conciencia de sí. Heidegger no lo dijo, pero podemos inferir que esta es una búsqueda espiritual. Por eso también Heidegger nunca terminó la segunda parte de Ser y Tiempo, ¿no? Habló del ser y después del tiempo, ¿no? Después se dedicó un poco más a la mística, al estudio de la mística, porque pensaba que en realidad encontrar al ser, la clave está en el misticismo, no en la filosofía. Puede ser que por ahí esté bien orientado. Más o menos se entiende el proceso hacia dónde queremos apuntar. Vamos a ver cómo funciona esto en un marco teórico. El marco teórico lo han dado las religiones, especialmente de Oriente, y si uno une Oriente y Occidente puede encontrar un paradigma interesante. Por ejemplo, lo que Oriente va a decir es que las cosas comienzan, o las cosas son, antes de los dioses teístas, de los dioses formales. Ellos lo llaman a esto el Brahman o el no ser. Nosotros vamos a decir que el único modo de plasmar la nada o el todo es simplemente dejando el pizarrón en blanco. Esa es la totalidad. Ahora, cuando surge un núcleo ontológico o el ser, ¿sí? El ser luego deviene en un yo. Ahora, este núcleo ante la totalidad no la puede asumir. Por lo tanto, necesita disociarla, es decir, crear un espacio virtual para que pueda existir el otro. Siempre está dentro de la totalidad, ¿sí? Pero se disocia entre yo-tú. Este tú puede ser también Dios, puede ser la cultura, puede ser lo que sea. A este círculo hay un filósofo español llamado Eugenio Trías, que trató mucho el tema de la religión. Eugenio Trías dice que este círculo se puede llamar el círculo hermético, o el límite, diría Lacan, el límite de la cosa. Más allá es a donde apunta el héroe. Apunta desde el yo. El llamado es desde el yo porque se siente distante y se crea un espacio sagrado y un espacio profano. Me siento alejado de mí mismo. O sea, la división es virtual. Sin embargo, por los sentidos, por la disociación, me hacen creer que este mundo es la realidad. Cuando la realidad es la totalidad. Pero claro, no puedo asumir la totalidad. Porque asumir la totalidad es romper el yo. Romper el yo es entrar en una patología. La psicosis rompe el yo, por ejemplo. Por eso podríamos decir que teóricamente, ¿sí?, la religión de las formas es aquello que el yo intuye como algo que está más allá de él, ¿sí?, pero en realidad está en él y está en la totalidad. Entonces, en la dialéctica lo que va a crear es un camino iluminativo, un camino hacia adelante, lo transpersonal, voy hacia adelante. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, supuestamente a la divinidad. Pero ¿qué pasa? Cuando llego al círculo hermético, ¿sí?, como es un espejo, reboto y vuelvo hacia mí mismo.
Este es el camino de la espiritualidad que se plantea. Siempre es un círculo vicioso. Por eso el hombre cree que el único modo de salir de la malla, de la sombra platónica, del espejo, es a través de la muerte. Y ahora sí crea los mitos post-mortem. La mitología post-mortem nos va a decir cómo salir del círculo hermético. Pero son mitos. Me voy a iluminar después que me muero. Es como el ratón que siempre gira sobre la misma rueda, no llega a ningún lugar. Por eso se torna el proceso alienante. Por eso las religiones formales nunca han dado verdaderas respuestas a los hombres, ni han cambiado el mundo. Porque funcionan en este sistema. Ese sería, digamos, como la trampa de la doctrina, digamos. Sí, a ver, es lo único que tenemos. No hay respuesta de las comunes. A ver, la doctrina es simplemente una construcción también del hombre para tratar de paliar esto. Es decir, la trampa en realidad la pone el mismo ego, el mismo yo. Sí. Claro, pero no hay otro modo. No hay otro modo porque somos un cuerpo y estamos en un mundo, en un universo diverso. Entonces, la religión de las formas es lo que produce esto, el camino iluminativo. Ahora bien, teóricamente lo que busca la espiritualidad es de algún modo desarrollarla de la mejor manera posible o con las menos formas posibles. Por eso muchos plantean que el verdadero camino a la libertad, a la liberación, subyace en una experiencia mística o en un acontecimiento místico. ¿Qué es esto? Bueno, el acontecimiento místico es algo que han tratado mucho las religiones y muchos le han sistematizado también dentro del discurso religioso. Pero básicamente se debe a una crucifixión del yo, se debe a una muerte yoica, que no tiene nada que ver con una muerte biológica, sino que es algo que ocurre en el lapso de la vida. Carl Jung decía que el hombre, entre el nacimiento y la muerte, a la mediana edad, por lo general tiene una crisis, ¿no? En muchos casos estas crisis son muy livianas, pero muchas veces pueden ser destructoras, ¿no? Donde el yo muere, baja a su propio inframundo y luego se reconstruye con los pedazos que le queda y renace en un nuevo yo. Esta es la caída del yo, la crucifixión del yo y acá la liberación del yo. O sea, digamos que toda la estructura de la redención judeocristiana se puede dar en un paradigma de vida, sin necesidad de inventar mitos post-mortem, que nos vamos a iluminar en otro mundo, o algo así. ¿Qué sería una experiencia mística? Bueno, en este diagrama una experiencia mística sería esto: la ruptura del círculo. La ruptura del círculo, la ruptura del espejo. Rompo el reflejo. Al romper el reflejo, también me encuentro con lo que yo soy, es decir, me encuentro con el ser. Rompo el parecer, me encuentro con el ser. Bueno, esta experiencia es una experiencia de ya bastante grave, ¿no? Porque es universal, es mejor no tenerla, dicen, ¿no? Pero bueno, en caso que se la tenga y se pueda sobrevivir a ella, luego el yo renacido sería lo que el psicoanálisis llama la cura, o la curación. Tan difícil de lograr o de obtener, ¿no? El Zen, en su teoría, hay un libro muy bueno del Zen que es el de Suzuki, que tiene una serie de ensayos. En uno de ellos, cuando describe lo que es la iluminación, el Satori, habla justamente de que la iluminación la podría definir como la unión de los opuestos. Y no solamente de la unión de los opuestos, sino una clara conciencia de lo que es la realidad y de lo que es mi percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque si yo, en la psique, y esto es lo real, ¿cierto? Si yo en la psique entiendo que lo que está acá es simplemente una construcción mía de la realidad y que la realidad es otra cosa, voy a poder tener una visión más realista del mundo. Si yo creo que la única realidad está afuera, la objetivizo totalmente, puedo entrar en psicosis. Si yo
la simbolizo dentro de la neurosis, que es lo que hacemos todos, simbolizamos la realidad. Pero tal vez la cura estaría en la disociación, no la disociación de la locura, sino en tener bien claro cuál es mi propia construcción de la realidad y qué es la realidad en sí misma. Es el único modo de romper la proyección del espejo, siendo un sujeto. Si no estamos hablando de eso, no, somos sujetos. Entonces, volveríamos a construir el yo, porque no se puede vivir sin punto de referencia, pero teniendo claro lo que es una cosa y lo que es la otra y lo que es lo real. Sería una especie de camino o de encuentro ontológico que produciría básicamente la depuración de la espiritualidad en forma grosera y la sutilizaría. Podríamos hablar teóricamente de una espiritualidad volitiva. ¿Qué es espiritualidad volitiva? Bueno, sería todo aquello que yo hago por voluntad, ¿no? Todo aquello que a mí me llama y todo aquello que yo le doy forma a ese llamado. Esa sería la espiritualidad volitiva. Y la espiritualidad perenne sería la espiritualidad mística. Ya estaría liberado de las formas, por lo menos de las formas religiosas. Ya estaría liberado de los discursos religiosos. Y me afirmaría y descubriría lo que en realidad soy, finito. Lo que tanto me angustia se revertiría y eso sería una causa de gozos al finito. ¿Por qué sería una causa de gozos al finito? Porque en realidad el problema nuestro es que queremos trascender. Pero si descubrimos que no hay trascendencia del yo, sí de la vida como condición, no del yo, nos descubriríamos entes originales. Entes originales. Al ser entes originales, cumpliríamos el proceso de la redención que tanto habla la Biblia, ¿no? Descubrir el primer hombre o la primera personalidad o nuestro núcleo ontológico. Y la finitud o la asunción de la finitud, no como depresión, sino como algo realmente bueno, nos convertiría no solo en originales, sino que también nos convertiría en personas mucho más éticas. Porque la vida sería insustituible. Por otro lado, la pérdida de todo, bueno, filosóficamente podríamos decir, como dice Tao, hay un verso del Tao, que es Tao número 11, que dice que la vasija o el vaso es útil por la forma que tiene y por el espacio. ¿Por qué? Porque yo el vaso como un espacio lo puedo utilizar. Ahora, cuando el vaso se rompe, lo que se rompe es la forma del vaso, pero el espacio no, porque el espacio vuelve al espacio del espacio. No hay ninguna conciencia por orden. En cambio, en este caso, cuando la vida en mí se acaba el envase, la vida vuelve a la vida de la vida. Esto lo dice la Biblia. Cuando muere el hombre, su espíritu vuelve a Dios, o vuelve a la fuente generadora, como la corriente eléctrica. La corriente eléctrica sirve para que funcione un aparato, pero no es ese aparato. Cuando el aparato se rompe, se apaga la corriente, vuelve a su fuente generadora. Bueno, algo así sería la vida como condición dentro de esta explicación, digamos, o de esta exposición teórica que no pretende ser una verdad, sino simplemente una forma de ver las cosas, para que la pensemos también desde este lugar. ¿Cómo ven esto? De acuerdo, obviamente, a sus puntos de vista, a sus propias creencias, a sus propios conocimientos. Yo, por ejemplo, bien, pero lo que pasa es que preguntas tendría un montón, pero no. Hasta las 9 de la noche no. Después me pasa lo mismo que les pasa a ellos, o sea, cosas que por ahí hay que acomodar y claro, no, pero la parte donde hablaba, por ejemplo, del espejo, que decía que no podía romper el espejo, que creo que vos te hacías una pregunta, y después decíamos que sí, que podía trascender eso. Entonces quiere decir que podía trascender ese círculo. Ahí me quedé también en un momento. No, lo que en realidad el círculo no se puede trascender desde el yo porque siempre rebota. ¿Sí?
Por eso, para que esto no ocurra dentro de la pretensión teórica de las religiones, es que se inventa la doctrina post-mortem. Si la única forma de romperlo tengo si me muero. Entonces la salvación o la iluminación siempre va a venir después del muerto. Sí, o con una experiencia mística que también corría riesgo. Pero la experiencia Claro. Eso, ahí es donde... Pero la experiencia mística lo que tiene es que se puede vivir en esta vida. Claro. Lo post-mortem no. Esa es la diferencia. El camino de la iluminación nos va a decir que nuestro cuerpo, tenemos un cuerpo y un yo, ¿verdad? Bueno, lo que nos va a decir la teoría esta, la doctrina post-mortem, es que cuando mi cuerpo termine, mi yo continúa. Claro, la promesa de algo Algo por venir. ¿no? Porque no le sirve a los poderes para que uno no se Sí, pague obvio. contra ellos. Ahora, lo que propongo ahora es diferente, porque lo que yo propongo es la muerte del yo y la permanencia del cuerpo. Por ejemplo, la India, que es una sociedad dividida en castas y que por lo general esas castas no se rebelan en una revolución con las castas superiores, la creencia del samsara y en las otras vidas le sirven para que cada grupo se mantenga en su deber, se mantenga en su dharma. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después no se levanten contra otros. Ah, si no se suele. Claro, exactamente, y más o menos así lograban en su momento mantener la sociedad, ¿no? Y por otro lado, la necesidad de trascender ya es propia de nosotros, es nuestra función trascendente. Y cuando encontramos un espacio que nos dice lo que nos gusta escuchar, ahí es cuando nos manejan. Entonces las religiones funcionan un poco así, un poco por piedad o un poco por dominarnos, nos mienten. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea sería pensar cómo poder trascender ahora. Entonces, lo que propone una experiencia mística en esta vida, a pesar de que puede ser peligrosa si se produce por medios artificiales, claro, que eso no queremos apoyarlo, porque hay muchos medios artificiales de producir este tipo de experiencias de unidad que son peligrosas, debería ser dada o debería pasar y punto, ¿no? Entonces, plantearíamos una experiencia mística, diríamos por perdón, si queremos ser muy teológico, ¿no? Porque la palabra perdón significa eso, dar un regalo, ¿no? Entonces, si viene porque viene por don o por regalo o por gracia, que venía sea, y no buscarla por medios artificiales, ¿no? Por otro lado, tener conciencia de esto, bueno, nos permite poder ver las estructuras que existen ahora desde otro espacio, de otro lugar. ¿La meditación qué función cumple en este contexto? Bueno, la meditación es una... yo lo entiendo como el primer paso, es un rito mágico en realidad, ¿no? La meditación. ¿Por qué? Porque los ritos, por ejemplo, los ritos litúrgicos son parodias, no imitan mitos. Pero la meditación, como tantos otros rituales, intentan producir algo. Cuando una actitud humana intenta producir algo, lo sagrado se convierte en magia. Pero en realidad la meditación lo que tiene es la teoría de detener el ente, o sea, si el ente gira o gravita alrededor del ser y no lo vemos por ese movimiento, lo que intenta la meditación es detener el ente. ¿Por qué? Para poder ver que hay algo más. ¿Detener o conocer? O conectar. ¿Detener o conocer? No, detener. Detener para tomar conciencia de que hay algo más. Pero es el primer paso, me parece. Porque una vez que entendemos que está el ser y el ente, o sea, la diferencia ontológica, ahora lo que se puede formar es un puente. Acá puede ser la religión, por ejemplo, la plegaria. Cuando uno quiere hablar con Dios o hablar consigo mismo. La plegaria... ¿El mantra también puede ser la religión? No, el mantra es un fin mágico, claramente. Sí. Dentro del contexto indio, ¿eh? Sí. No sé, en un contexto... No. ¿Sí? Entonces acá la plegaria sería aquello que nos llevaría a hablar con el ser. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esto siempre es muy frustrante porque cuando se habla con Dios, Dios suele no responder, ¿no? Entonces, como no responde, el individuo entra en aporía, ¿sí? Y se frustra. Ahora, ¿cómo responde el ser? Bueno, el ser responde con el silencio. Entonces, si no soportamos el silencio, no vamos a soportar una experiencia mística. Tendríamos que soportar el silencio.
Pero como no se soporta, se vuelve el rito, se vuelve la religión de las formas. Eso le pasa a los budistas zen. Se iluminan al Satori, pero como no soportan el vacío, vuelven al rito. Y vuelven nuevamente a cantar el cántico al budismo y demás. O sea, vuelven al ritual. Entonces, si pudiéramos soportar el silencio, nos uniríamos en la contemplación, más allá de la meditación. La meditación sería el primer paso, la plegaria el segundo, el silencio el tercero y la contemplación el cuarto. Sería como el máximo estado del ser. Sí, sería como recuperar el ser en el existir. Romper la disociación. Estado único. El estado búdico. Claro. Pero ¿desde qué punto me lo La planteas? iluminación de Buda. La iluminación del Buda es una experiencia. Solamente Es una experiencia. Ahora, la religión cristiana es un acontecimiento, están disociadas. Una pasa en la historia, otra pasa en la psique. Están disociadas. Lo que habría que ver cómo se pueden unir los dos caminos para liberarlos. ¿Sí? Digamos, la cura, me parece, está en la superación de las formas. O sea, las formas existen porque, bueno, las necesitamos en algún momento, son tutores. Pero después hay que liberarse de ellas. Si no, nuestra espiritualidad siempre va a ser volitiva, ¿no? Y vamos a encontrar la frustración, la alienación, me parece. Dhammapada tiene una metáfora del río, ¿no? Por ahí la conocen, dice que en una orilla del río estamos nosotros y en la otra está el Buda, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es cruzar el río, ¿no? Pero el río es muy caudaloso, muy peligroso. Bueno, entonces tomamos una barca y entonces empezamos a remar para llegar al otro lado del río. Entonces, la lógica nos diría que cuanto más cerca estamos de la orilla donde está el Buda se hace más claro. Sin embargo, lo que pasa es todo lo contrario. Cuanto más cerca del Buda estamos, el Buda se hace más transparente, se empieza a difuminar, es decir, desaparece. Llegamos al Buda y Buda no está ahí, porque en realidad siempre estuvo en nosotros. Es decir, el Buda no existe, esto no existe, y lo demás no existe, todo es. Esa sería una de las metáforas que da el Dhammapada, por ejemplo, que es un poco lo que vos te referías. Yo creo que el Zen, desde la teoría, está bien orientado, me parece. No lo creo desde la práctica, ¿no? Tienen templos, tienen sesiones, tienen rituales, tienen formas, claro. Entonces, si bien la teoría que sostienen me parece interesante, porque lo que ellos sostienen son los 3 días de iluminación del Buda, del Buda histórico, los 3 días, y tratan de analizar ese momento, eso es muy interesante. Cuando ya devienen en formas, ahí me parece que corrompen la verdad, ¿no? Es como decía Krishnamurti. Krishnamurti decía que, contaba un cuento, ¿no? Decía que va el diablo caminando con un hombre y adelante otro hombre recoge algo del suelo. Entonces el compañero del diablo le pregunta, ¿qué recogió ese hombre? Ese hombre recogió la verdad, le dice. Pero dice, pero eso a vos no te conviene, le dice el diablo. Sí, me conviene, porque ese hombre lo va a organizar, dice. Entonces cuando organizan la verdad, ahí la diluyen. Las religiones en el fondo tienen verdades. Lo que pasa es que se pierden en los modos, en la cultura, en la expresión humana, ¿no? Y esa es la contradicción y esa es la afonía, ¿no? Bueno, les agradezco mucho que se hayan venido en su tiempo.